Año 1912. Ocurre el primer salto en paracaídas de la historia. En abril se hunde el Titanic en el Océano Atlántico y ese mismo mes muere el escritor de Drácula, Bram Stoker. Pero en ese mismo año, el 23 de junio, nace un importante personaje, Alan Matheson Turing, conocido como Alan Turing, considerado el padre de la informática. Pero, ¿quién fue Alan Turing y qué hizo para ser tan importante? Alan nació, como mencionamos, el 23 de junio de 1912 en Paddington, en el centro de Londres, Inglaterra. Demostraba un gran interés por las matemáticas y la química, pero a pesar de destacarse en estas áreas, esto no era un hecho muy tenido en cuenta por sus profesores. Al terminar sus estudios en Sherborne, ingresó al King's College, Universidad de Cambridge, en 1931. Se graduó en 1934 de licenciatura en matemáticas, con honores. En 1936, Alan publicó Los números computables con una aplicación al Einstein-Dunks Problem, también llamado problema de la decisión. Dicha publicación determinó las bases teóricas de la moderna computación y apareció también el concepto de una máquina de Turing por primera vez. En 1936 viaja a la Universidad de Princeton en Estados Unidos, en donde prosigue con sus estudios y trabaja con el matemático y lógico estadounidense Alonzo Church, con quien realizó la tesis Church-Turing. Turing obtuvo su doctorado en matemáticas en 1938. Regresó al Reino Unido ese mismo año y estudió filosofía de las matemáticas hasta 1939. En ese mismo año, en 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial. En 1933, Adolf Hitler asciende al poder en Alemania. Bajo su liderazgo en Alemania nazi buscaba la adquisición de un gran imperio de dominio alemán y con ello la expansión de su territorio. Firma en 1938 un pacto de no agresión con la Unión Soviética, lo que le permite a Alemania invadir Polonia con más facilidad, el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia habían garantizado la integridad de las fronteras de Polonia, por lo que respondieron a la invasión de esta declarándole la guerra a Alemania, dando así inicio al siguiente gran conflicto global, la Segunda Guerra Mundial. Un día después de la declaración de guerra de Gran Bretaña, Turing es convocado por el servicio secreto en Bletchley Park, junto con otros profesores como experto de criptografía. El problema central, descifrar el código de la máquina Enigma, que los alemanes usaban para sus comunicaciones. Pero, ¿qué era la máquina Enigma? La máquina Enigma fue inventada por Arthur Servius, ingeniero alemán, al final de la Primera Guerra Mundial. La máquina tenía un aspecto similar al de una máquina de escribir, pero cada tecla funcionaba como un interruptor que activaba el movimiento de unos cilindros rotatorios, cada uno conectado con 26 cables a las teclas. Las posiciones de estos cilindros determinaban el código para enviar el mensaje. Cada rotor hacía una sustitución distinta según la posición de sus cables, y al pulsar una tecla, uno de los rotores avanzaba una posición. Cuando dicho rotor completaba 26 avances, se provocaba un avance en el siguiente rotor. Esto hacía que hubiera más de 10.000 billones de combinaciones distintas. Para colmo, los nazis colocaban una clave distinta cada día, sin contar que añadieron 2 cilindros rotatorios más a la máquina, aumentando así el número de combinaciones posibles. Y de esta manera, el código de Enigma se hacía prácticamente indescifrable. Los matemáticos polacos habían realizado entre 1932 y 1938 avances para descifrar el código, con ayuda de las máquinas Bomb, pero al aumentar la dificultad de la cuestión, solicitaron la ayuda del servicio secreto francés y británico. En Bletchley Park se trabajaba arduamente para descifrar el código. En mayo de 1940 desarrollaron una versión mejorada de la Bomb. Turing fue responsable de su diseño. Con esta máquina lograron descifrar el 23 de enero de 1940 la clave roja, utilizada por la Fuerza Aérea Alemana. Los nazis utilizaban versiones distintas de la máquina Enigma para comunicarse con diferentes partes, una para la aviación del frente occidental, otra para la infantería del frente ruso y otra para los submarinos alemanes del Océano Atlántico, los U-Boot. Los mensajes de esta última eran los más difíciles de descifrar y los más importantes, debido a las mercancías enviadas por el Océano Atlántico hacia Gran Bretaña, que eran destruidas por los U-Boot. Pero a finales de 1941, tras varias capturas de submarinos, se descifró el código, y gracias a esto un 30% de los barcos con suministros para los aliados logró llegar a tierra sin ser destruidos. Los alemanes construyeron en 1943 a Tuning, utilizada para las comunicaciones de los altos mandos alemanes. En Bletchley Park se obtuvo la forma de decodificar los mensajes de Turing unas semanas después. Gracias a esto, el Ejército Rojo de la Unión Soviética logró ganar la batalla de Kursk, al conocer los planes del enemigo enviados a través de los mensajes. El único problema radicaba en la necesidad de una nueva máquina para aumentar la rapidez del desciframiento. Así nació la Colossus, que acabó por descifrar los códigos de Turing en febrero de 1944. Así se conocían los planes del ejército alemán,
y a partir de entonces las fuerzas aliadas comenzaron a tener más y más victorias. Era prácticamente el fin de la guerra. Alemania se encontraba acorralada por todos lados. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó. Alemania declara su rendición. Japón se rinde el 14 de agosto y la Segunda Guerra Mundial finaliza con 55 millones de muertes el 2 de septiembre de 1945. Se estima que las contribuciones de Alan Turing al desciframiento de mensajes acortaron la guerra 2 o 3 años. Luego de la guerra, Turing tenía como principal objetivo construir un computador real con programa almacenado. En 1945, el Laboratorio Nacional de Física de Londres contrató a Turing para realizar un proyecto similar al EDVAC. A finales de 1945, Turing tenía el diseño detallado de la máquina, a la que nombró Automatic Computer Engine, ACE. Trabajó en la ACE hasta 1947. Concibió la idea de las redes de cómputo y varios conceptos de la informática actual. Su proyecto de la ACE se completó sin él en 1950. Estos dos proyectos fueron algunas de las primeras máquinas que posteriormente originaron la computadora. En 1950, publica su ensayo sobre la inteligencia artificial, en donde cuestiona si una máquina tiene la capacidad de pensar. De allí surge el test de Turing, en el que una máquina intenta confundir a un observador que solo puede leer sus respuestas, haciéndole creer que en realidad es un humano. Hoy en día, el test de Turing lo vemos aplicado en los tests CAPTCHA, por ejemplo, al acceder a alguna página web. Luego, su atención se enfoca hacia otro campo, la biología, específicamente la morfogénesis. Su carrera profesional se vio afectada en 1952, cuando al denunciar el robo en su casa por parte del amigo de su amante, se descubre su homosexualidad, que él reconoce. Con esto se le imputaron cargos por indecencia grave y perversión sexual, y posteriormente, al no disculparse por sus actos, fue condenado. Se le dio a elegir entre la cárcel o una castración química mediante un tratamiento hormonal, eligiendo esta última opción. Todo esto debido a que, para la época, la homosexualidad se consideraba un delito y una enfermedad que se debía curar. Los últimos años de su vida se llenaron de amargura. En 1954, 2 años luego del juicio, Turing fue hallado muerto en su casa el 7 de junio, según versiones junto a una manzana mordida envenenada con cianuro. La policía atribuyó su causa de muerte a un suicidio, pero existen otras hipótesis respecto a esto. Y he aquí la historia de un hombre que realizó grandes cosas, aportó numerosos conocimientos, pero cuya labor se vio oscurecida simplemente por su orientación sexual. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿le damos la importancia necesaria a la ética y moral de una persona frente a la sociedad? ¿O nos importan más otras cuestiones irrelevantes? Gracias a los aportes de Alan Turing, tenemos hoy diversas máquinas que nos facilitan numerosas actividades, como las computadoras, y como dijo Turing alguna vez, podemos ver solo un poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho por hacer. ¿Y tú, qué esperas para empezar?